días, apreciados maestrantes. En nombre del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, le queremos dar la más cordial bienvenida a este curso de planificación didáctica. Hoy vamos a desarrollar la unidad 1, la cual consta de los elementos básicos de la planificación. En él vamos a desarrollar sus niveles, sus características fundamentales, los diversos tipos de cómo podemos desarrollar una planificación. Entonces comenzaremos por decir qué es la planificación didáctica. Nos dice que es el proceso en el que el docente toma una serie de decisiones con respecto a los contenidos educativos que tiene que impartir, transformándolos en actividades concretas y específicas, para de esta forma poder asentar el conocimiento entre sus alumnos. Esto nos quiere decir que es como la herramienta principal que usa el docente para dar a conocer ya sean sus objetivos, sus contenidos, cómo él va a llegar a impartir esos conocimientos en sus estudiantes. Entre ellos tenemos que durante la planeación o planificación didáctica se elabora un programa en el que se pretende incorporar todos los conocimientos que se deseen ver, ¿verdad? También se tienen en cuenta los objetivos, las características del alumnado, contenidos que ya se han visto en formaciones anteriores, porque es muy importante saber y conocer los conocimientos previos del estudiante, las actividades que se verán a lo largo del año escolar o del curso o del trimestre, las estrategias que nos van a ayudar a lograr esos objetivos planteados y la forma de cómo vamos a evaluarlos. Entre las características fundamentales de una planificación o de una planeación didáctica, se deben cumplir ciertas características o parámetros. Entre ellas podemos decir que estos recursos deben quedar siempre por escrito, ya sea en papel o en formato digital. Que las estrategias y los objetivos a alcanzar se deben describir en una forma estructurada, paso por paso, sin alterar ninguno. Los objetivos y las estrategias no se pueden decidir de forma individual, sino trabajamos en conjunto. El profesor debe acudir a otros profesores que ya hayan impartido la misma materia o hayan dado el año anterior. ¿Para qué nos sirve esto? Para saber qué desconocen y qué conocimientos previos tienen los estudiantes. Igualmente, el programa planteado debe ser realista, tanto en los objetivos y las estrategias y cómo lo voy a llevar para que este proceso sea viable. Dentro de la planificación tenemos dos tipos de planificación, la planificación cerrada y la planificación abierta o flexible. Conocemos como la planificación cerrada. Esta se puede entender como aquel proceso burocrático e institucional en el que se espera que se apliquen de una manera mecánica las políticas educativas de una nación o de un estado. ¿Por qué? Porque son generalmente programas oficiales que se utilizan año tras año y que no tienen ninguna modificación. En este tipo de planificación, el docente parte de los objetivos de enseñanza y aprendizajes específicos sumado a un control sobre las acciones que se realizan dentro del aula. Todo lo contrario es la planificación flexible o abierta, ya que ella se refiere a un programa creciente y progresivo, en el que el docente va a enriquecer el curso mediante decisiones y acciones inteligentes para mejorar lo que se desee lograr con los estudiantes. La actividad del docente no se reduce a la simple enseñanza de objetivos educativos, sino que se enfoca su actividad en mejorar el proceso a través de lecciones de buenas estrategias, considerando que los estudiantes necesitan aprender y analizando la posición de que sus alumnos concreten o lleven a feliz término su trabajo educativo. Cuando se va a realizar una planificación, me dice que surgen varias interrogantes, como por ejemplo, ¿qué competencias se quiere que los alumnos adquieran? Es decir, ¿qué es lo que realmente nosotros queremos llegar a lograr con un grupo de estudiantes? ¿Qué se debe hacer para conseguir que las adquieran? Esto quiere decir, ¿qué estrategia voy a buscar que se me haga más fácil la adquisición de los conocimientos en los estudiantes? ¿Cómo se deben planear?
qué actividades hacer, cómo evaluar si las actividades planteadas han cumplido los fines. Aquí traemos a colación los elementos esenciales para una planeación didáctica. Entre ellos tenemos establecer los objetivos y contenidos a impartir. ¿Qué nos quiere decir esto? Que esta es la forma de asegurarnos de que se van a dar materias y que se van a dar contenidos, se van a realizar actividades y se van a aplicar estrategias idóneas para el objetivo que se quiere lograr o el contenido que queremos que el estudiante adquiera. Investigar las necesidades del alumnado. Es posible que estos mismos alumnos hayan tenido problemas anteriormente a la hora de aprender conocimientos que suponemos que ya deberían de tener bien asimilados. También se debe conocer los anhelos de los estudiantes y qué les gustaría aprender. Como otro elemento tenemos definir las metas y objetivos finales de las clases. Se establecerán las metas y el objetivo final de clases, ya que es muy importante que se tenga en cuenta el tiempo en que se van a hacer y en qué tiempo los vamos a lograr y se van a cumplir. Hacerla flexible. Fíjese que aquí hablamos de que es bueno que nosotros apliquemos una planificación flexible. Es muy importante que la metodología esté preparada para cualquier tipo de alteración o de cambio que surja en el lapso del proceso educativo. Y tenemos la evaluación de los aprendizajes, ¿verdad? Que son aquellas diferentes formas con las que se puede evaluar un estudiante. Tenemos los tipos de planificación. Nos habla de la planificación normativa o tradicional, de la planificación situacional, me hablan de la planificación estratégica y me hablan de una planificación táctica operacional. Entonces vamos a desarrollar cada una de ellas. Me dice que la planificación normativa o tradicional es un modelo de planificación que se rige por una serie de normas o parámetros previamente establecidos por el Estado. Es cuando a ti, el Estado, la nación, el Ministerio de Educación de cualquier país te dice, estas son las normas, estas son las pautas, de esta manera es que se planifica, estos son los contenidos y los objetivos que se van a desarrollar según los grados o según las materias. Esta planificación tiene ciertas características como tiene una permanente capacidad para autocriticarse y evolucionar, ha hecho el acopio de numerosísimas técnicas de análisis y de predicción, ha desarrollado todo un complejo sistema institucional y legal propio, cuenta con una vastísima experiencia en los más diversos campos de aplicación, dispone de un considerable conjunto de instituciones para la investigación y docencia, de donde han salido los elementos más relevantes de su revolución actual. Aparte de ellas, tiene su gran fortaleza es su familiaridad con los problemas propios del desarrollo económico y social, visto desde el ángulo gubernamental, porque le permite al Estado, ¿verdad?, verificar los procesos. Se subdivide en centralizada, en aquellos países socialistas, mixta, pluralista o indicativa en los países de Latinoamérica. Utiliza conceptos de políticas, proyectos, acciones y recomendaciones como proposiciones vagas de contenido de ejecución. La planificación situacional. Para este enfoque, la planificación es calcular, presidir y preceder las acciones para llevar una situación inicial a otras hasta llegar a la situación que el actor pretenda alcanzar. Esto me lo dice Castellano en 1998. Otra definición me dice que es aquella que se genera por instancias de discusión, cálculos y análisis de los actores de una organización que construyen una situación objetiva de un determinado acto social. Esto me lo dice en el 2004 Amarista y Camacho. Dentro de las diferentes características que tiene la planificación situacional, tenemos que es una herramienta para el cambio social, tecnológicamente aborda la anticipación simulada por la práctica, asume supuestos más realistas, ya que quien planifica está dentro de la realidad y coexiste con otros actores que también planifican,
No tiene un diagnóstico único ni una verdad objetiva, sino una explicación situacional. Se articula lo político con lo económico, pues su horizonte es político y el futuro es incierto. Es un proceso que no se agota en el tiempo, sino que siempre está en acción. Incluso también dice que concibe la norma como la orientación direccional en torno a la cual es necesario construir las condiciones para su cumplimiento. Es decir, lo normativo tiene validez, pero lo constituye de por sí el plan. Dentro de la planificación situacional, vamos a ver los momentos de la planificación situacional. Tiene 4 momentos básicos, los cuales son: el momento explicativo se basa en flujogramas de causa y efecto para cada problema considerado. Las manifestaciones más visibles de dichos problemas se anotan como fenoproducción. Sus causas son más inmediatas, resultado de la acumulación de efectos de ciertos hechos como la fenoestructura y las causas más profundas en la raíz misma de la sociedad. Como segundo momento, el momento normativo se establece en el deber ser. Es quien determina los objetivos. Luego de la explicación situacional, se diseñan los proyectos con visión de futuro, las operaciones y acciones que enfrentan los problemas en forma consciente con la situación objetivo que se desee lograr. El tercer momento es el momento estratégico, mediante un análisis de viabilidad económica, técnica, política e institucional que podríamos denominar el poder ser. Es decir, se analizan las distintas formas en las cuales sea posible sortear los obstáculos y restricciones que dificultan la ejecución de los proyectos, de las acciones y de las estrategias para que cada actor la operacionalice. Se ubican las trayectorias y se selecciona el curso de acción sobre el cambio situacional esperado. Y finalmente tenemos el momento operacional, que es el que se pone en funcionamiento la voluntad de hacer, lo cual tradicionalmente ocurre a través de la práctica diaria de los gobiernos, ¿verdad? Tomando y analizando un cambio diario de la realidad y tomando decisiones al respecto. La planificación situacional utiliza siempre los siguientes instrumentos. Tenemos el flujograma situacional, que es el momento explicativo, el análisis de la viabilidad como momento estratégico, un programa direccional como momento normativo y el análisis de coyuntura como el momento táctico y operacional. Continuamos con la planificación estratégica. Recuerde que estamos desarrollando los 4 tipos de planificación. Steiner la define como que un proceso continuo y sistemático que relaciona el futuro con las decisiones actuales en el contexto de cambios situacionales y que se expresa en la formulación de un conjunto de planes interrelacionados. Dentro de las principales características de la planificación estratégica podemos señalar: permite establecer claramente la misión y valores de la organización como principio rector. Tiene su origen en el ámbito empresarial y surge como fuente de consolidación de la llamada planificación tradicional. Para definir los elementos estratégicos se parte del proceso de investigación sistemática interna y externa. Es un sistema que tiene la capacidad de autorreproducirse y organizarse. Es la parte autopoiético de la planificación. Es un proceso cíclico, permanente, participativo e interactivo. Su centro práctico es la coyuntura y se refiere al cálculo que precede y preside la acción que tenemos en el momento. Otra de las características que podemos resaltar es que se centra más en el logro de metas y objetivos que en seguir normas y reglamentos. Reconoce la incertidumbre y que la realidad es un sistema complejo. Es decir, reconoce la incertidumbre y que la realidad es un sistema complejo. Se sustenta en 3 grandes pilares: el usuario, la propia organización y los competidores. El enfoque de planificación se realizan planes estratégicos o planes de acción, los cuales son los que permiten definir las acciones, concretar las estrategias y las distintas herramientas a utilizar para lograr los objetivos. Para su elaboración se tienen las siguientes etapas:
definir la misión de la empresa para identificar el alcance de sus servicios o productos, se seleccionan los objetivos globales que se pretenden alcanzar a largo y el espacio deseado, las estrategias específicas que cada negocio o cada empresa diseñe para la definición de los productos o servicios que presta y los clientes que se deseen captar. Fíjese que aquí estamos hablando de planificación estratégica, que así como es llevada en la parte educativa, también es llevada en la parte empresarial. Tercero, la constante vigilancia que las empresas dominantes de un sector determinado deben mantener hacia el resto de las empresas que puedan amenazar su privilegiada posición. Cuarto, se busca formular con la base en las competencias distintas alternativas posibles encaminadas a la implantación de nuevos negocios en el mercado, tomando en cuenta calidad y precio. Esto es cuando llevamos la planeación estratégica a las empresas, al campo empresarial. Y ella siempre tiene unas herramientas básicas. La primera que ejecuta es el análisis de la matriz FODA, como las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tengamos en el campo donde vayamos a desarrollar este tipo de planificación. Tenemos la hoja de verificación, la estratificación, el diagrama de causa y efecto, el histograma y la matriz de selección. Y vamos a desarrollar lo que es la planificación táctica. Es aquella que se refiere básicamente a la asignación previa de las tareas específicas que deben realizar las personas en cada una de sus unidades de operación. Dentro de sus características está que se da dentro de los lineamientos de la planificación estratégica y la planificación táctica. Es conducida o ejecutada por los ejecutivos de nivel medio. Trata con actividades normales programables. Se maneja información interna y externa. Sigue procedimientos y reglas definidas con toda precisión. Cubre periodos cortos. Está orientada hacia la administración de los recursos y sus parámetros principales son la efectividad y la eficiencia. De esta manera tenemos lo que son los 4 tipos de planificación aplicados tanto al campo educativo como al campo empresarial. Dentro de las características más resaltantes de la planificación, como complejo, como aquella estrategia que nosotros los docentes siempre aplicamos, tenemos la flexibilidad, el realismo y la precisión. La flexibilidad me dice que la complejidad e imprevisibilidad de las prácticas educativas hace que todo plan deba ser flexible para adaptarse a las circunstancias y prever alternativas para, en caso necesario, introducir las modificaciones correspondientes. El realismo se debe adecuar a las condiciones y posibilidades materiales temporales, a las capacidades de los estudiantes y al escenario real y concreto en el que se desarrolla la enseñanza. Y precisión, el plan tiene que ser detallado, es decir, las líneas generales de actuación y los objetivos generales deben ser precisados en una secuencia de acciones concretas. Esta precisión es la que va a permitir que al ser leída por otro pueda ser interpretada de una forma coherente. Componentes de una planificación. La planificación es una organización sistemática, un sistema integrado, un todo que está organizado en partes o elementos que se interrelacionan y guardan coherencia. Cada uno de sus componentes adquiere sentido por su vinculación y relación con los otros. Es decir, un objetivo prevé un contenido, una actividad o recurso requiere de determinada estrategia y es permanente para desarrollar el contenido que se desee dar a los estudiantes. Dentro de los principales componentes de la planificación podemos detallar el nombre o denominación, el tiempo, la fundamentación, los objetivos, contenidos, actividades, estrategias metodológicas, recursos o la evaluación. Dentro del nombre o denominación es el nombre de la unidad, del proyecto o de la secuencia de lo que vayamos a planificar para darle a los estudiantes. El tiempo es el cuándo, es decir, el lapso desde hasta. ¿Cuándo lo vamos a comenzar y hasta qué día lo vamos a ejecutar? La fundamentación es aquella que se vincula con un diagnóstico que implica recoger información, analizar, interpretar y valorar datos obtenidos para tomar las decisiones pertinentes que haya durante el desarrollo de la planificación.
Los objetivos es el para qué. Son metas finales a las que se trata de llegar al fin de un curso, al final de una materia, al final de un laxo o de un periodo escolar. Son los que dan la direccionalidad al proceso de enseñanza y aprendizaje y son los resultados en términos de competencias o de saberes complejos. También tenemos como componente los contenidos, que es el qué. Son instrumentos, herramientas para analizar y comprender la realidad. Por contenido se entiende todo lo que es objeto de aprendizaje. Son extraídos de las distintas disciplinas, lo que les da la legitimidad, pero deben servir al alumno para la comprensión e interpretación de la realidad a la cual está inserto. Los contenidos se nos dividen en tres. Tenemos contenidos conceptuales, que es el saber, es decir, aquellos hechos, datos, fenómenos o conceptos que vamos a desarrollar y que vamos a enseñar durante nuestro proceso de clase. Tenemos los contenidos procedimentales, que es el saber hacer, es decir, aquellas habilidades, destrezas, estrategias, procedimientos o reglas que vamos a generar para que el estudiante nos adquiera los contenidos o lo que vayamos a desarrollar. Y por último tenemos los contenidos actitudinales, que son aquellos relacionados al ser, al yo como persona. Aquí podemos detallar los valores o las actitudes. Entonces, los contenidos comprenden todos los aprendizajes que los alumnos desean alcanzar para progresar, para lo cual es preciso estimular comportamientos, adquirir valores, actitudes y habilidades de pensamiento, además de conocimientos. El docente debe seleccionar los contenidos que le parezcan más pertinentes en función del momento, contexto y de las características del grupo. Venimos con las actividades. Es el cómo del alumno. El aprendizaje no se produce instantáneamente, requiere de variadas y múltiples situaciones de enseñanza para poderlo producir. El aprendizaje requiere de tiempo, entonces las actividades son modos de aproximación a los contenidos para profundizar y enriquecer los conocimientos. No deben presentarse en desarticuladas, es decir, no que las actividades van por un lado y los contenidos por el otro. Recordemos que unas se vinculan de las otras. Deben contemplar diferentes modalidades de trabajo, individual, en pareja, en pequeños grupos o el grupo en total. Las actividades se organizan con el fin de promover la construcción de nuevos conocimientos, teniendo siempre presentes los conocimientos previos de los estudiantes. Las actividades deben estar interrelacionadas. Al elaborar las actividades es conveniente precisar, primero, que ofrezcan contextos interesantes, con un sentido real, situaciones con una finalidad, que promuevan una actividad mental en los niños, es decir, que ellos reflexionen sobre el hacer, que presenten grados de dificultad ajustados y progresivos, que se integren con los contenidos, que estimulen la participación, la cooperación, la socialización, teniendo en cuenta que la interacción entre el niño es una fuente de aprendizaje, no solo porque los conocimientos se comparten, sino porque se genera también la posibilidad de explicitar aquello que se sabe. Podemos encontrar actividades iniciales, centrales o de desarrollo y finales. Dentro de las iniciales, con cada actividad debemos generar curiosidad, despertar la motivación, indagar y activar ideas que tienen sobre actividades anteriores, sobre una clase anterior, sobre un contenido. Ejemplo de ello, podemos hacer encuestas, debates, una dinámica de grupo, entre otras. Dentro de las actividades centrales o de desarrollo son aquellas donde vamos a facilitar la incorporación y reflexión sobre nuevas informaciones. Vamos a permitir construir sobre lo que se sabe. Se abordan los asuntos planteados, como ejemplo, la acción intencionada del docente, analizar un documento, llevarles diferentes fuentes escritas, gráficos, planos, un juego de trabajo, el desarrollo de un cuestionario, la realización de un taller en grupo, entre otras. Es decir, cómo yo voy a desarrollar el contenido. Esas son la actividad que yo voy a aplicar durante el desarrollo de la clase.
Y están las actividades finales, como es elaborar conclusiones, estructurar los aprendizajes, ayudar a avanzar la comprensión de lo planteado, de lo que se vio en clase. Al final podemos hacer una lluvia de ideas, un debate, un intercambio entre ellos, de modo de que podamos nosotros afianzar el contenido que dimos a través de una actividad final. Venimos con las estrategias metodológicas. Es el cómo del docente, qué acciones realiza, las técnicas que utiliza y pone en juego para que el alumno aprenda y así pueda alcanzar los objetivos propuestos. La importancia de la metodología está en el ser el vehículo de los contenidos y uno de los instrumentos imprescindibles para la atención a las necesidades educativas específicas de los alumnos. Dentro de las estrategias didácticas, metodológicas se encuentran las orientaciones, la secuencia de enseñanza, las actividades y los medios de aprendizaje. Hay factores que condicionan la elección de una opción metodológica. Entre ellos tenemos la naturaleza, las características del alumnado, sus conocimientos previos, la organización de los espacios, el tiempo, si las intervenciones de los docentes deben ser de forma oportuna, debe ser de una manera adecuada, con un lenguaje claro y apropiado, para que los niños puedan entender, en este caso, el contenido que se está desarrollando. Dentro de los otros componentes de la planificación tenemos los recursos, es decir, el con qué vamos a desarrollar nuestros contenidos. Nos podemos encontrar con recursos del entorno que son naturales, del propio centro educacional, de la escuela, de la institución. Los recursos pueden tomar diversas funciones, como una parte instructiva, que es asistiendo en la transformación y apropiación de los contenidos, una parte formativa, que es posibilitando la formación integral del educando, una parte motivadora, despertando el interés del niño, una de reflexión e innovación, permitiendo una mayor autonomía del maestro, facilitando alternativas metodológicas acordes. Y por último, dentro de todos los componentes tenemos la evaluación, es decir, es qué se logró, cómo y por qué. La evaluación es la que comprende la tarea de saber las características del alumno, su proceso de aproximación al conocimiento y la relación que tuvieron durante todo el desarrollo de enseñanza-aprendizaje. Es imprescindible observar su desarrollo. Los resultados de evaluación de los aprendizajes le posibilitan al docente confrontar entre lo previsto y lo logrado, es decir, qué quise yo lograr y realmente qué logré. La evaluación procura entender y valorar los procesos y resultados de un programa educativo. Podemos hablar de evaluación cualitativa y de evaluación cuantitativa. La evaluación cualitativa es aquella que me permite indagar, conocer, comprender aquellos aspectos inherentes a la organización dentro de la institución, y lo vamos a hacer describiendo los aspectos o las competencias que el niño logró. Lo vamos a hacer de una forma descriptiva. Y cuando hablamos de la evaluación cuantitativa, esta es la que me arroja la parte numérica, es cuando yo le puedo dar a una evaluación un puntaje del 1 al 5 o del 1 al 20 y nos manejamos netamente con la parte numérica. La evaluación tiene 3 momentos para que sea continua, sistemática y progresiva. Tenemos la evaluación inicial o la evaluación diagnóstica, tenemos la evaluación de proceso o formativa y tenemos la evaluación de producto o sumativa. Dentro de la evaluación inicial o diagnóstica es aquella que nos sirve de pronóstico para adecuar la planificación, para tomar conciencia del punto de partida, conociendo los saberes previos de los estudiantes, el nivel de sus conocimientos, sus habilidades, sus actitudes, sus valores, sus destrezas, y así evitar recurrencias innecesarias en las propuestas o ciertos desajustes que a veces se presentan. En cuanto a la evaluación durante el proceso o formativa, es aquella que permite adaptar el proceso a los progresos y logros que se vienen realizando o que van ejecutando los estudiantes durante el proceso de clase. Y la evaluación de producto o sumativa es aquella que me posibilita integrar las acciones llevadas a cabo y obtener la información relevante de cómo el niño logró el avance de sus contenidos. Esto sería
los componentes de la planificación. Ahora vamos con aquellos diversos diseños de planificación. Hay diferentes, diversos diseños de planificación. Dentro de ellos tenemos las parrillas. Me dice que es una de las más comunes. Es importante no confundir la relación entre los elementos del sistema de la planificación con la disposición gráfica en este diseño. La parrilla es, como tenemos el ejemplo allí, ¿verdad? En una columna vamos a colocar los objetivos, en otra los contenidos, las actividades, los recursos, las estrategias y vamos a tener las observaciones. Ese es un modelo de planificación. Tenemos otro que son redes o mapas conceptuales, que son los que utilizamos normalmente, ¿verdad? Al utilizar este tipo de herramientas se representan relaciones significativas entre conceptos como proposiciones, pero no agotan la planificación, ya que solo abordan los contenidos de enseñanza, dejando afuera otros elementos. Y tenemos un listado narrativo que se registran de manera ordenada la fundamentación, los objetivos, los contenidos, las actividades previas y los recursos con que se trabajará, así como las estrategias docentes, los tiempos y las formas de evaluación. Dentro de este listado narrativo podemos dar un ejemplo, lo que llamamos clase diaria o clase participativa, donde el docente coloca el tiempo de ejecución, el día, ¿verdad? Relaciona su propósito de la clase, qué quiere lograrlo donde en la mañana o en la tarde, en el lapso de su clase, y distribuye la clase en actividades de inicio, actividades de desarrollo y actividades de cierre. Siempre debemos tener en cuenta qué técnicas o instrumentos vamos a realizar durante la clase y por último, lo que es la evaluación del proceso. De esta manera, estamos cerrando los elementos básicos de la planificación que corresponden a nuestra unidad 1. La primera actividad evaluativa sería para el próximo sábado. Yo en cuanto a la coordinación, los ingrese a ustedes al aula, yo automáticamente les voy a subir el plan de evaluación. Sobre esta clase de hoy, quisiera que me desarrollaran en cómo manejan ustedes, en el campo que ustedes se desarrollan, la planificación como ustedes la hacen, es decir, que vamos a aplicar el último punto de la unidad 1, los diversos diseños de la planificación. Si están en el campo universitario, ¿cómo lo hacen? Si están en técnica media, ¿cómo lo hacen? Si están en primaria y si están en educación inicial. Entonces, esa sería nuestra primera actividad evaluativa para el próximo sábado. Es decir, cada uno de ustedes me va a desarrollar, me va a realizar una planificación acorde al momento y al trabajo que ustedes ejecutan como docentes en el campo educativo donde ustedes se encuentren actualmente. Entonces, no sé de los que están hoy conectados, quien quisiera participar, alguna duda. Hoy hemos tenido fallas de electricidad y por eso pues la clase ha estado que cortamos y volvemos a ingresar, pero bueno, gracias a Dios creo que hemos podido de una manera muy resumida hablar sobre todos los elementos básicos de la planificación. Bueno, de esta manera damos por concluida la unidad 1. De verdad fue un placer. Espero poder compartir experiencias y conocimientos con ustedes. No duden en llamar o escribir cualquier duda. Un abrazo virtual para todos y feliz mañana.